Ahí, chicos, ¿están viendo la presentación? Perfecto. Bueno, entonces arrancamos con la charla de hoy, que es epilepsia. Vamos a arrancar con algunas definiciones. Lo primero que tenemos que entender es la diferencia que hay entre una crisis epiléptica y la epilepsia. La crisis epiléptica es el fenómeno que sucede cuando hay una actividad normal, excesiva y sincrónica neuronal. Entonces, se produce una descarga excesiva y sincrónica en una serie de neuronas, que pueden ser todo el cerebro, puede ser un grupito, y la fenomenología clínica a eso se le llama crisis epiléptica. Entonces, actividad eléctrica excesiva y sincrónica con todos unos signos y síntomas, una fenomenología clínica. Eso es una crisis epiléptica. Epilepsia es el trastorno cerebral o la enfermedad neurológica en donde el paciente tiene predisposición sostenida en el tiempo a tener crisis epilépticas. O sea, tener una crisis no es ser epiléptico y hablar de epilepsia no es lo mismo que hablar de crisis epiléptica. Para seguir con algunas definiciones más, hablamos de tipos de crisis. Cuando hablamos de tipo de crisis, nos vamos a referir a una situación fisiopatológica dada y a un reparo o a una situación anatómica dada. Entonces, cuando hablamos de tipo de crisis, estamos involucrando un mecanismo fisiopatológico y estamos involucrando además un sustrato anatómico. El síndrome epiléptico, como todo síndrome, es un grupo de signos y síntomas que incluye a la epilepsia dentro de su cuadro clínico. La enfermedad epiléptica es ese cuadro que está formado obviamente por signos y síntomas, pero ya está definida por una causa bien clara, o sea, la diferencia entre síndrome y enfermedad. Encefalopatía se le llama epiléptica a todas esas situaciones neurológicas en donde hay un deterioro global del sistema nervioso y está incluida el síndrome epiléptico. Y el síndrome epiléptico benigno es aquel síndrome en donde hay un buen control de crisis, o sea, por definición hay un buen control de crisis o altas chances de que ese cuadro remita y se limite en el tiempo. Un poquito las diferentes terminologías que vamos a ir adoptando a lo largo de la charla y que ustedes van a ir encontrando en los distintos libros. Entremos un poquito en lo que es la epidemiología de la epilepsia. Este dato es importante para entender un poquito esto de crisis y epilepsia. El 10% de la población, 1 de cada 10, en algún momento de su vida va a tener una crisis epiléptica. Por diferentes motivos, ¿no? La prevalencia de epilepsia, claramente tener una crisis a lo largo de tu vida no significa ser epiléptico. La prevalencia de epilepsia es de 0,5 a 1% en la población general. Se habla de que es una de las enfermedades neurológicas de más alta prevalencia, junto con la migraña y algunas otras enfermedades neurológicas. La incidencia, o sea, los casos por año, es de 50 a 100 casos cada 100.000, que es un montón. Si vamos a países que son menos desarrollados, mientras menos desarrollo hay en ese país, más alta incidencia hay en su población de epilepsia. La mayoría de todos estos casos que se transforman en epilépticos ocurren antes de los 20 años. Y hay un segundo pico de incidencia después de los 75. Acá tenemos un poquito esto de las diferentes enfermedades neurológicas y su prevalencia. Fíjense que la epilepsia tiene una prevalencia de cada 100.000 habitantes de 6.500. O sea, es la enfermedad neurológica con más alta prevalencia. Detrás viene la migraña. Claramente en la migraña hay un subdiagnóstico, hay un montón de pacientes migrañosos no diagnosticados porque tienen pocas crisis y llegan al diagnóstico aquellos que tienen migraña más severa. Y también sabemos que hay un grupo de pacientes con diagnóstico de epilepsia que no lo son. Entonces estos números están un poco desdibujados a la realidad, pero bueno, en la práctica clínica y en el consultorio
una de las causas más frecuentes de consulta es la epilepsia. Siguiendo un poco con números, fíjense que si hablamos de epilepsia, bueno, dijimos el 1%, el 0,5, que hay datos un poquito más ajustados, 0,4, 0,8. Si hablamos de crisis única, dijimos que el 10%, bueno, hay datos por ahí un poquito más ajustados, que dicen el 9%. El 5% de la población va a tener crisis febriles. Rápidamente, ¿qué son las crisis febriles? Son crisis que se dan en la infancia y que responden al aumento de la temperatura. Un chico hasta los 5, 6, 7 años desarrolla un cuadro de crisis epiléptica en contexto de fiebre y a eso se le llama crisis febril. En la infancia, fíjense que es del 2 al 10%, o sea que ese 10% de la población general casi se lo lleva toda la infancia. En adultos, claramente la incidencia y la prevalencia es mucho más baja, que de esto hablamos según países. Hay países, por ejemplo, como Bolivia y Paraguay, donde la tasa y la prevalencia de epilepsia en el adulto es altísima por culpa de la neurocisticercosis, que es una parasitosis de altísima prevalencia. Más datos, por ejemplo, la farmacoresistencia, que es un gran problema para la salud. Son pacientes que toman muchos fármacos, son pacientes que deterioran mucho su calidad de vida, que tienen una difícil inserción en el ámbito laboral. Es del 30%. Fíjense la cantidad de pacientes que no logran controlar su epilepsia. Y este otro dato importante para entender este mundo de la epilepsia es que entre el 60 y el 70% de los pacientes epilépticos no tienen una causa clara. Es decir, empiezan con su epilepsia a los 10, 15 años, resonancia normal, estudios de laboratorio normal, y bueno, despertaron una epilepsia sin saber bien por qué. Bueno, no hay una prevalencia entre hombres y mujeres, y acá hay un cuadrito de incidencia de acuerdo a la edad. Me parece que no ven porque acá esto está molestando, a ver si lo puedo sacar. No sé por qué no lo puedo mover. Ahí está. Fíjense que hablamos de dos picos de incidencia, uno entre los primeros 15 años de vida y después empieza a aumentar mucho después de los 75, crece de vuelta el pico de incidencia. Estos son datos europeos. ¿Cuáles son las causas? Dijimos que hasta un 70% no sabemos la causa, pero de los que sabemos causa, ¿cuáles son las causas que pueden despertar una epilepsia en una persona? Bueno, lesiones perinatales, es decir, alguna enfermedad, hipoxia, alguna infección que ocurra en los primeros días o meses de vida, en enfermedades metabólicas, que son enfermedades que involucran diferentes líneas de metabolismo, de ácidos grasos, de aminoácidos, incluso de la glucemia. Malformaciones congénitas, esos ya son enfermedades adquiridas de la embriogénesis, ¿no? Trastornos en las migraciones neuronales y resto de patologías de la embriogénesis. Infecciones que aparecen a lo largo de la vida. Fíjense que obviamente todos estos aparecen como mayor incidencia en los primeros años de vida. Las infecciones claramente pueden llegar hasta mucho más, porque hablamos de meningitis o de encefalitis que pueden tener por ahí aparición en cualquier momento de la vida, pero tienen mayor incidencia en la infancia. Enfermedades genéticas, fíjense que hay muchas enfermedades genéticas que no se manifiestan en los primeros años de vida y empiezan a manifestarse años después del nacimiento, fundamentalmente aquellas que empiezan con crisis. Traumas postnatales, ahí hablamos de traumatismos. Fíjense que, bueno, acá el traumatismo es una de las causas más frecuentes de epilepsia y sabemos que la mayor incidencia de traumatismo aparece después de la adolescencia, entre los 15 y los 30 años es cuando la población tiene más chance de tener un traumatismo encefalocraniano. Tumores cerebrales, claramente, más allá de que pueda haber tumores a lo largo de toda la vida, la mayor incidencia se ve después de los 20 años. Y enfermedades cerebrovasculares, de vuelta, puede haber ACV a cualquier edad, pero aumenta muchísimo la incidencia después de los 40, 45 años, ya cuando se decreta el ACV en el adulto. Cuando hablamos de epilepsia y otra enfermedad asociada, vemos que
la mayor incidencia o la mayor combinación de patologías es que haya algún retraso madurativo o alguna parálisis cerebral, que son dos enfermedades congénitas, se llevan un gran número de causas. Obviamente que si mezclamos y si combinamos parálisis cerebral y retraso madurativo, la chance se multiplica, no es una sumación, sino que parece exponencial. Fuera de lo que es lo congénito, ya lo que es adquirido en el adulto, fíjense los datos que tenemos de el riesgo relativo para presentar una crisis con el trauma encefalocraniano. Claramente el trauma encefalocraniano es la causa más fuerte que se asocia a epilepsia, que claramente, bueno, puede haber crisis en un momento temprano después del traumatismo encefalocraniano, un paciente que tiene un accidente en moto, tiene un traumatismo severo, termina internado en el hospital en terapia intensiva y en los primeros días o semanas de esa internación desarrolla una crisis comicial. Eso eso no determina epilepsia, pero sí aumenta las chances, sino que hablamos que las crisis que despiertan la epilepsia o que uno puede llamar el inicio de una epilepsia son aquellas crisis que aparecen después, algunos dicen después de las 3 semanas, otros dicen después de los 3 meses después del TEC. Y bueno, obviamente patologías que pueden despertar epilepsia son el accidente cerebrovascular, ya lo hablamos, el ACV, tanto isquémico como hemorrágico, la enfermedad de Alzheimer, las encefalitis víricas. Estas tienen altísima incidencia, pero altísima relación, pero tienen baja incidencia, entonces el riesgo relativo termina siendo bajo. El tumor cerebral es otro de las patologías que despierta epilepsia con altísimo riesgo. Bueno, de vuelta, un poco más de los mismos datos. Trauma es el que más se lleva, infecciones y enfermedad cardiovascular, la enfermedad perinatal, ya más en chicos, idiopática, 30 a 70% de causas que no sabemos de dónde vienen. Lo otro que cuando nosotros hablamos de epidemiología es esto de describir las crisis, los tipos de crisis. Digamos que cuando hablamos de tipo de crisis, no solamente estamos hablando de lo que está pasando fisiopatológicamente, sino estamos hablando de un sustrato anatómico. Las crisis, según el tipo de crisis más frecuentes, son las parciales complejas. Fíjense que se llevan un poco más de un tercio de la torta, que son las más comunes en el adulto, ¿no? Las tónico-clónicas, que esto es lo que se le llama convulsión. Fíjense que es el primer momento de toda la clase donde hablamos de la palabra convulsión. Es una palabra que intenten sacarla de su vocabulario médico. Uno puede aplicar la palabra convulsión solamente cuando ve una crisis tónico-clónica generalizada y la palabra o la mención técnica sería crisis tónico-clónica generalizada. Dentro de las focales o parciales tenemos las simples y las complejas, y después tenemos otras crisis generalizadas, la mioclónica, la ausencia, otra palabra que, salvo lo que hagan niños, los que hagan adultos tienen que sacar esa palabra de su vocabulario porque es un error hablar de ausencias en adultos. Fíjense que, bueno, ¿cómo es la historia natural de la epilepsia? Un porcentaje que es un poquito menos de un tercio va a andar bien con medicamento, o sea, van a necesitar medicamento quizás toda la vida, y esos pacientes, este grupito de pacientes, que son algunas epilepsias focales y la epilepsia mioclónica juvenil, van a andar bien con medicamento y no van a tener mayor problemática. Ahora dejan el medicamento y convulsionan. Va a haber un poco menos de un tercio que va a tener una remisión espontánea, que son estos síndromes epilépticos benignos que habíamos hablado anteriormente, que son aquellos que controlan bien su cuadro epiléptico con la medicación y o remiten fácilmente o con alta tasa a lo largo de la vida, o sea, van creciendo, son niños o adolescentes o jóvenes que adquieren epilepsia y con el transcurrir de la vida, el desarrollo neuronal, dejan atrás su epilepsia. Fíjense que esto se lleva un poco más de la mitad de todas las epilepsias. Después va a haber un poco más de un tercio de crisis que son pacientes que a pesar de los medicamentos van a seguir teniendo crisis. Estos pacientes pueden ser pacientes refractarios y ser pacientes realmente problemáticos con altísima frecuencia, o pueden ser pacientes que tengan crisis periódicas y su periodicidad puede ser una cada 4 meses, una cada 6 meses. Son pacientes que uno puede llegar a considerar
controlados, pero no es que están en ausencia de crisis. Cuando un paciente es epiléptico, ¿qué es lo que puede desencadenar las crisis? Esto es una pregunta que hacen muchos los pacientes porque claramente le tienen miedo a las crisis ya cuando tiene el diagnóstico de epilepsia. Y de las cosas que más pueden provocar crisis son el estrés crónico, el estrés agudo, olvidarse más los medicamentos, una de las más frecuentes, la falta de sueño y de respetar las horas de descanso, bueno, el alcohol, algunas intoxicaciones, los destellos luminosos para algunas epilepsias, quizás se pone dentro de los factores precipitantes, pero no es lo más común. Chicos que por ahí van al boliche y con los flashes del boliche o con algunos estímulos de la televisión tienen desencadenan una crisis. Entonces dijimos que los dos grandes tipos de crisis, cuando de vuelta hablamos de tipo, hablamos de fisiopatología y de sustrato anatómico, son las generalizadas y las parciales, que también ahora se les llaman focales. Las generalizadas, el sustrato anatómico, es que todo el cerebro descarga. Es decir, no hay un foco que está emitiendo la epilepsia, sino que todo el cerebro descarga a la vez. Claramente esto no pasa con un tumor, porque el tumor daña una parte del cerebro. Esto no pasa con una ACV, esto no pasa con un traumatismo craneano en donde aparece una cicatriz en el cerebro y es la cicatriz. O sea, los pacientes que adquieren epilepsia en adulto, todos son focales. ¿Tá? Los generalizados son aquellos pacientes que por alguna razón metabólica, por una enfermedad de funcionamiento neuronal, tienen crisis generalizadas porque todo el cerebro descarga a la vez. ¿Está? Es un comportamiento sincrónico de todo el sistema nervioso central. O sea, todas las epilepsias adquiridas por tumor, ACV, hematoma, traumatismo encefalocraneano, todas son focales. Las focales son aquellas en donde, si las generalizadas es todo el cerebro, las focales es una zona del cerebro, la dañada, la que inicia el cuadro epiléptico. Clínicamente, ¿cómo las distinguimos? Las generalizadas, la regla general es que pierden la conciencia y los síntomas motores que uno puede ver de afuera son bilaterales. Esa es como la regla general. Cuadro con pérdida de conciencia y síntomas motores bilaterales, eso es una crisis generalizada. Hay una excepción, como le digo, como esa es la regla general, hay una excepción en donde puede haber crisis mioclónicas, en donde los pacientes puedan tener síntomas bilaterales y estar conscientes, y eso significa que no son generalizadas. ¿Está? Las focales, por otro lado, es una zona del cerebro en donde va a haber una manifestación clínica de esa zona. ¿Qué es lo que va a pasar? Que muchos de los pacientes con epilepsia focal empiezan su crisis como focal y termina rápidamente generalizándose. Entonces, el paciente empieza con una sintomatología focal, que uno cuando le interroga a veces la encuentra, a veces no, pero con el correr de los primeros 10 segundos el paciente desarrolla una crisis tónico-clónica, una famosa convulsión, que uno sabe que la convulsión, el paciente tiene síntomas bilaterales y rompe conciencia, entonces es generalizada, pero cuando uno ve la tomografía, ve el tumor, ve la ACV, ve el hematoma, ve el absceso, sabe que la crisis es focal, pero lo que pasa es que arranca con una parte focal y se generaliza rápidamente. Esas son crisis focales secundariamente generalizadas, que son de vuelta las más frecuentes en el adulto. Dentro de las focales tenemos dos. Si el paciente no generaliza, como puede pasar muchas veces, que empieza con la focal y termina generalizando, si el paciente solamente manifiesta la crisis focal, las crisis focales pueden ser simples o complejas. Las simples son aquellas en donde el paciente está consciente todo el tiempo. Y las complejas son aquellas en donde la conciencia parcial o completa está rota. O sea, el paciente no tiene conciencia de lo que está pasando. Y a su vez, en ese momento presenta automatismos. A estas crisis focales, las más comunes de las crisis focales, son las complejas. De estas crisis complejas es la que la mayoría de los clínicos a lo largo de todo su trabajo
de toda su carrera, le llaman ausencias y es el gran error. Son crisis focales complejas o parciales complejas con automatismo. ¿Cómo sería la clínica típica? Bueno, el paciente empieza sintiendo algún prodromo, que puede ser un olor feo, una sensación en la boca del estómago que le sube a la garganta. Tiene la necesidad como de deglutir y de hacer como una deglución bien forzada. Esa sensación se le puede trasladar a los labios. A veces el paciente no puede describir bien qué es lo que pasa. Esto dura 5 segundos y después que esto pasa, que quizás el que está al lado no lo ve porque es algo que siente el paciente, capaz que uno puede ver como que se frota el pecho porque tiene esta sensación que le sube por el pecho. Son 5 segundos y rápidamente el paciente rompe la conciencia, queda desconectado y en esa desconexión, que sí puede durar 5 o 10 minutos, el paciente puede quedarse sentado mirando al frente, sin hacer ningún gesto, puede hacer gestos con la boca, puede hacer gestos con la mano y tocarse la ropa, tocarse el pelo, tocarse la cara, puede pararse y salir caminando, totalmente inconsciente de lo que está haciendo, pero camina, esquiva los obstáculos, quizás va a la ladera, hasta abre la ladera, puede salir caminando a la calle, cruza la vereda, eh, puede hacer un montón de automatismos simples o complejos, y de golpe se vuelve a conectar y en esa reconexión, bueno, puede pasar que se desconecte rápidamente y rápidamente sepa quién es y empiece a orientarse a ver a dónde está, o puede ser que se despierte confuso, o puede haber todos unos síntomas post-crisis. Antes de pasar esto, otra cosa que puede, otro prodromo que puede pasar es que el paciente sienta que se aleja del cuerpo, que tiene como una despersonalización. También puede haber algunas cuestiones como ansiedad, miedo, hasta puede haber episodios tipo déjà vu o jamais vu, que son sensaciones de estar en algún lugar, bueno, lo deben saber qué es el déjà vu, estar en un lugar y sentir que ya vivieron lo que está pasando, o un jamais vu, que es estar en un lugar conocido, por ejemplo, en la cocina de tu casa, y de golpe mirar para todos lados y no reconocer el lugar donde estás, a pesar de que es un lugar ultra conocido para vos. Uno llama déjà vu, el otro llama jamais vu. Entonces, tenemos crisis focales, simples y complejas, tenemos crisis generalizadas. Las crisis generalizadas generalmente son de los chicos. Lo que pasa en el adulto es que son crisis focales, que después generalizan, o lo más frecuente es que sean crisis focales complejas, que son estas, que muchas veces los médicos confunden y una persona de 30, 40 años que tuvo, no sé, un tumor en la cabeza, hace estas desconexiones y lo primero que dicen es tuvo una ausencia. La ausencia es otra cosa, es una crisis generalizada de la infancia. Esto que tuvo el paciente, que es adulto, es un tumor, o un tumor curado, un tumor operado, que lo que él desarrolló fue una epilepsia focal compleja. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de epilepsia? Tenemos 3 herramientas para hacer el diagnóstico de epilepsia. La clínica, el electroencefalograma y la resonancia. Nosotros necesitamos 2 datos positivos para poder hablar de epilepsia. ¿Está? Entonces, necesitamos que la clínica sea concreta de epilepsia. El primer dato clínico, el primer dato que les digo es la clínica. ¿Y la clínica sale del examen físico? No, debe ser de las pocas cosas en neurología que quizás el examen físico no es tan importante. ¿Qué es lo importante en epilepsia? Sentarse y hacer un interrogatorio muy minucioso. Porque si lo que cuenta el paciente es compatible con crisis y yo puedo detectar en el tiempo más de 2 episodios estereotipados, o sea, iguales, yo ya tengo el ítem clínico marcado. ¿Está? Ya ahora necesito el ítem imagen y el ítem eléctrico, que es el electroencefalograma. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el interrogatorio? Claramente antecedentes personales y familiares. Si el paciente te dice, tiene 30 años, te dice, sí, cuando tenía 20 choqué con la moto, tenía un casco de mierda, se partió, terminé 10 días en terapia, tuve un coágulo, como dicen los pacientes, en la cabeza. Bueno, ya ahí tenés un dato importantísimo para entender que ese paciente puede estar despertando una epilepsia por ese traumatismo hace 10 años. Si encima te dice, sí, yo hace un año tuve un cuadro similar, bueno, obviamente ya tenés 2 episodios que tienen que ver con un cuadro epiléptico. Si lo que te cuenta el paciente
es compatible con crisis, o ni hablar si tuvo una crisis tónico-clónica que lo vio toda la familia o terminó en guardia con una crisis tónico-clónica, bueno, mucho más fácil entender que la clínica es compatible con epilepsia. Ahora, si el paciente ya es epiléptico y abandonó la medicación, bueno, obviamente ya queda claro si no durmió bien, si está con estrés, eso ya sí es epiléptico. Si vamos a la crisis, ¿qué es lo que tenemos que saber? Esto, si es la primera que tiene o ya tuvo otras. Si las que tiene son todas iguales o son de diferente tipo, porque en la epilepsia la crisis es siempre igual. Si un paciente te dice, sí, yo hace un año tuve como un déjà vu y después me desconecté, ¿y ahora qué tuviste? No, ahora me tembló el brazo derecho y después me desconecté y tuve otra en donde... No, si son todas diferentes, pensar en epilepsia es más difícil. Eh, si el prodromo que cuenta es característico, siente una despersonalización, siente un déjà vu, siente un jamais vu, siente esta sensación epigástrica, bueno, queda claro que es la descripción típica, uno estaría más habilitado a pensar en esto. Si cuando la recuperación el paciente queda somnoliente o queda con una función cognitiva disminuida o queda con una paresia, ¿no? Bueno, ahí obviamente es un punto más a favor. Si el paciente conecta tipo Lázaro, que estaba desconectado de golpe, uy, ¿qué pasó acá? Puede ser epilepsia, pero no es lo más característico o lo que más nos puede ayudar. Que se muerda la lengua, que se orine, que se defeque, que se caiga y se golpee, también nos ayuda a pensar que es epilepsia. De vuelta, si es la primera, ya la clínica se nos cae un poco, pero si ya es la segunda, es como el segundo evento, ya uno tiene mucho más habilitado a creer que la clínica es compatible. ¿Qué es lo otro que tenemos que hacer? Hacer toda una serie de análisis de sangre, electrocardiograma y electroencefalograma para buscar los otros ítems que apoyen a la clínica. Entonces, del laboratorio general, ¿qué le vamos a pedir? Claramente el laboratorio general tenemos que descartar que esta persona que quizá nos está contando una crisis real, no tenga una causa subyacente de esta crisis, de la crisis, que eso se le llaman crisis epilépticas provocadas o crisis sintomáticas agudas. Entonces, el paciente puede estar sentado enfrente mío y decirme y contarme que tuvo una crisis y lo que cuenta es compatible con crisis, yo lo veo somnoliento y lo que está teniendo es una hiponatremia porque el clínico le dio un diurético para bajarle la presión. O puede ser que el paciente haya tenido una hiperglucemia y sea diabético y esa sea la forma de su primer manifestación clínica. O puede ser que haya hecho una hipoglucemia y en guardia rápidamente le conectaron un glucosado como una atención principal, el paciente recupera y de golpe nos encontramos con que el paciente con diagnóstico de hipoglucemia puede haber tenido una crisis por una hipoglucemia farmacológica o por un tumor o por la causa que sea. Puede ser que sea una falla renal, puede ser una hipocalcemia, un trastorno en el manejo del grupo hemo, una, cualquiera de las porfirias, una hipomagnesemia, una hipofosfatemia, todas causas de epilepsia, perdón, todas causas de crisis que no son epilepsia, son una crisis provocada. Yo ahí, este paciente me cuenta una crisis, yo hasta capaz le hago el electro ahí en la guardia y me da positivo para epilepsia. Sin embargo, este paciente no tiene epilepsia, lo que tiene es una crisis provocada. Yo lo que tengo que corregirle no es darle un antiepiléptico, tengo que corregirle el sodio, no tengo que darle un antiepiléptico, tengo que corregirle el azúcar. ¿Está? Estos pacientes no son epilépticos, sino que su crisis comicial es una manifestación de otra patología. En las guardias, esto es lo más importante para ustedes. Ustedes cuando reciben un paciente con crisis en una guardia, lo que no se le puede escapar es una hiponatremia, una hipocalcemia, una hipofosfatemia, un trastorno del azúcar, una meningitis, una encefalitis, porque esas cosas son de corrección de la guardia, son de corrección aguda, son de internación y de corrección y de estudio. En cambio, si la crisis es espontánea y el laboratorio viene normal, ese paciente se puede seguir controlando por ambulatorio porque el neurólogo le va a tener que pedir la resonancia, le va a pedir el electroencefalograma, lo va a interrogar bien, capaz que hay que esperar una segunda crisis. O sea, hay todo un proceso para hacer el diagnóstico. Pero lo que no se puede pasar es una causa subyacente de crisis. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer? Un electrocardiograma y un Holter. ¿Cuál es de los diagnósticos diferenciales más importantes de epilepsia? Es el síncope. No se nos puede escapar que nosotros estemos pensando en un cuadro epiléptico y el paciente esté con una bradiarritmia
o esté con una insuficiencia aórtica, o esté con una estenosis aórtica, y nosotros, o ni hablar, con un derrame pericárdico masivo, y nosotros pensando que está haciendo crisis epiléptica. Entonces, claramente, hacer un electrocardiograma, hacer una valoración cardiológica, fundamentalmente guardia, cuando el paciente viene por primera vez, es clave para descartar todo lo que pueda significar hipoflujo cerebral. El otro estudio que tenemos que hacer es el electroencefalograma. El electroencefalograma generalmente se hace por ambulatorio, no se hace en un paciente en guardia, y lo que nos va a dar es si el paciente tiene descargas eléctricas tipo epileptoides, que es lo que nos van a hacer pensar en epilepsia. Si lo que se hace es conectar al paciente despierto. Si el paciente cuando está conectado llega a ser una crisis, fantástico, porque yo lo tengo al paciente conectado y estoy viendo qué pasa en el cerebro. Recuerden que las crisis epilépticas son las manifestaciones clínicas de una descarga neuronal excesiva y masiva. Entonces yo en el electro veo la descarga, veo la clínica, chau, tengo diagnóstico de epilepsia. Ahora fíjense en esto del electroencefalograma, este dato que no es menor, el 50% de los epilépticos en su primer electro fue normal. O sea, yo tengo un paciente con una primer crisis, ya se fue de guardia, se le fue de la guardia porque descartaron todo, el paciente está perfecto, se quiere a la casa, ya su crisis pasó. Viene al consultorio neurológico. Yo le digo, hacete el electro. Primer crisis. Ese paciente va a hacerse el electro y me viene normal. Digo, no, el electro está normal. Sale del consultorio, llega a la esquina y hace una segunda crisis. Ese paciente siempre fue epiléptico, porque fíjense que la sensibilidad del electroencefalograma es muy baja para diagnosticar. Por eso el electro siempre tiene que ir acompañado de la clínica y de la resonancia. Un estudio mucho más potente, o un segundo electro, ya tiene más chance aumenta la sensibilidad, y un tercero más. Un estudio que tiene más sensibilidad que el electro de vigilia es hacer el electro, pero bajo sueño. No con deprivación de sueño, como lo hacen a veces, no, de sueño. El paciente va a un consultorio, preparado con una cama, queda entre 40 y 60 minutos, se duerme y durante el sueño es un momento donde aparecen más descargas. Entonces, si el paciente durante el sueño aparecen descargas, ya tenemos un punto más para su diagnóstico de epilepsia. Otro estudio es hacer un video G. ¿Qué es un video G? Es internar al paciente, conectarlo al electroencefalógrafo y dejarlo conectado entre 72 y 96 horas. O sea, lo dejamos conectado durante 3 o 4 días y vemos si en esos 3 o 4 días aparece una crisis, que sería lo ideal, porque el paciente está filmado, no solamente está conectado, sino que está filmado para ver a lo largo de las 24 horas, de las 96 horas, si el paciente hace algún tipo de síntoma de movimiento o de algo, y a su vez conectado para ver qué pasa con la actividad eléctrica del cerebro. En el electroencefalograma, esto es un electro normal. Fíjense que las derivaciones son siempre bipolares, hay montajes unipolares, pero generalmente el electrodo combina una comparación de un electrodo contra otro, o sea que lo que mide es lo que pasa entre estos dos electrodos. Cuando los electrodos son anteriores, el trazado tiene que ser así, tiene que ser con un serruchito muy rápido y chiquito. Esto se llama actividad beta, que es la actividad más rápida. Son serruchitos rápidos y chiquitos. Cuando nos vamos acercando hacia lo posterior, hacia el occipital, la actividad se empieza a enlentecer. Fíjense que acá, si yo tomo un segundo, y hacemos de cuenta que un segundo es más o menos esto, yo acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si yo vengo acá, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la misma unidad de distancia, que ponerle que sea un segundo, acá tiene 8 ondas y acá tiene entre 11 y 12. Fíjense, entre 11 y 12, esto de 8 a 15 es alfa, un poquito más de 12, yo también cambié la grafía, es beta. Entonces, esto es una actividad entre alfa y beta, esto es una actividad alfa, y acá yo los serruchitos no los veo, porque acá la definición del trazo es muy gruesa, pero si yo esto lo pudiera ampliar, acá hay muchos serruchitos, y claramente es una actividad beta. ¿Ves? Esto es actividad beta, casi yo quiero contarlos en una unidad de tiempo, voy a tener arriba de 20 ciclos por segundo. Si yo los cuento acá, voy a tener seguramente entre 10 y 15 por segundo. Y yo los cuento acá, que es más fácil,
puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, poner acá, tengo 11 por segundo, haciendo de cuenta que esto es más o menos un segundo. Entonces, esto es actividad alfa, esto es una actividad beta con mezclado de alfa, y esto es una actividad bien beta, esto es un electroencefalograma normal. Estos son electrodos anteriores, estos son electrodos posteriores. Esto es un montaje bipolar, porque tiene comparado de un electrodo con otro, fíjense, de un paciente de 81 años con ritmo alfa posterior, en las partes posteriores del cerebro, y potencial de 7 Hz, bueno, pone ahí. Nosotros contamos un poquito más, pero no tenemos los segundos. Acá sí están marcados los segundos, ¿ves? Estas unidades son un segundo. Esto es un trazado que no está bien organizado, porque fíjense, acá tenés alfa anterior, alfa en los intermedios y alfa posterior, es todo alfa. Cuando vemos acá aparece esta descarga. Esto es una descarga polipunta, es una onda y polipunta. Esto es una descarga de crisis. ¿Esto es una crisis? No, esto dura menos de un segundo, esto no tiene representación clínica. Si esto se sostiene por más de 5 segundos, si este mismo elemento se sostiene por 1, 2, 3, 4, 5, estuviera todo acá a lo largo, ahí hay chances de que ahí estuviera teniendo una crisis, que puede ser una pequeña desconexión que capaz ni el paciente ni el técnico se da cuenta. Acá tenemos un paciente que claramente está en crisis. Está teniendo punta onda, punta onda, punta onda, punta onda, punta onda. Fíjense que acá debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá debe haber 10 segundos. Y fíjense que durante los 10 segundos tiene punta onda en todas las derivaciones del cerebro. Este paciente tiene una epilepsia, este debe ser un chico, y acá dice acá, tiene 8 años y tiene un petit mal. Fíjense, acá tenemos otro paciente que viene con un trazado que está desorganizado y de golpe empieza con punta onda, acá tiene 2 puntas onda, punta onda, punta onda, punta onda, durante, ponele, 1, 2, 3, 4 segundos y medio. Este paciente puede no haber tenido representación clínica como sí. Acá tenemos otra punta onda, esas son todas descargas. Lo otro que tenemos que hacer es una resonancia de cerebro, como dijimos, en donde el paciente, lo ideal sería que se haga una resonancia con contraste con protocolo de epilepsia. ¿Qué podemos encontrar acá? Y bueno, si es un adulto de 50 años, tenemos que descartar el tumor, el ACV, el hematoma, el absceso. Tenemos que descartar el daño de parénquima. Si el paciente nos dice, sí, hace 10 años yo tuve un golpe, me caí de la moto, me golpeé la cabeza, lo más probable es que encontremos una secuelita, una cicatriz y nada más. Pero bueno, cuando tenemos un paciente con epilepsia de adulto, nos podemos encontrar con cualquier cosa y es lo que tenemos que pedir la resonancia. El protocolo de epilepsia, ¿por qué se pide? El protocolo de epilepsia es que el técnico de resonancia hace cortes finos del lóbulo temporal. El lóbulo temporal, acá tenemos el lóbulo temporal, que es el que le marco con la flecha. Esto es un lóbulo temporal normal, esto es un lóbulo temporal normal, esto es un lóbulo temporal normal, que es el temporal izquierdo, pero el temporal derecho, fíjense que acá cuando hace este rulo, si ven el cursor que le estoy marcando, este rulito que está acá está mucho más finito. Este giro del temporal mesial, cuando está así finito, se le llama esclerosis temporal mesial o esclerosis temporal medial, es lo mismo. ¿Y qué significa? Que hay una atrofia del temporal y es la causa más frecuente de epilepsia. Y para completarla, es una de las causas más fácilmente operables. El paciente con una esclerosis temporal mesial puede tener una epilepsia refractaria, puede tener un problemón de epilepsia, y si tiene y si yo en la resonancia de cerebro, como se pidió acá, o de protocolo de epilepsia, detecto que tiene una esclerosis temporal, ese paciente es candidato de cirugía de epilepsia, que es otro tema, no lo vamos a charlar, pero sí para que lo sepan. ¿Es lo único que podemos encontrar? No, como ya le dije, podemos encontrar un tumor. Acá, ¿qué encontramos? Una tumoración vascularizada, que es un cavernoma. Esto no crece, pero sí sangra. Fíjense que lo negrito que tiene alrededor es que en algún momento sangró. Lo que está dentro, que es todo blanco, y si ustedes ven, tienen puntitos negros, es un cavernoma, que se le llama a la imagen en sal y pimienta, porque parece como sal toda volcada con pimienta negra. Acá vemos lo mismo, está justo ubicado en el temporal mesial. Esto es como para
es casualidad. Y acá se ve la misma imagen, en el temporal mesial, un cavernoma. Ese paciente se va a operar seguramente el cavernoma. La cirugía obviamente no le va a curar la epilepsia, porque la cicatriz sigue estando. Acá que vemos una resonancia de cerebro que a simple vista parece normal, pero si ustedes miran acá, aparece este cúmulo gris. Si es gris es neurona, si es neurona tiene que estar afuera en la corteza. Bueno, esto es un grupo de neuronas que no migró. Esto es una ectopía nodal, es un nódulo de neuronas, que es una falla en la migración, esto es congénito, y despierta epilepsia que muchas veces son refractarias. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la epilepsia? Bueno, el gran temor del diagnóstico de epilepsia es la pseudocrisis. Es el gran problema de la epilepsia. La pseudocrisis, ¿qué son? Son pacientes que tienen un cuadro clínico, pero sin sustrato eléctrico. Y ahí puede haber una enfermedad psiquiátrica, puede haber una ventaja, puede ser una persona que esté sacando provecho de la situación. El diagnóstico de epilepsia, ¿por qué es difícil? Porque claramente dependemos de la historia clínica, esto que yo hablamos del interrogatorio. Y a veces los pacientes no son claros. Podemos encontrar un paciente con un nivel educativo y una capacidad de explicarse muy alto, como podemos encontrar gente que le cuesta mucho decir qué es lo que siente y la verdad que se nos hace muy complicado. El electroencefalograma, como les dije, a veces no nos dice nada, tiene muy baja sensibilidad. Fíjense este dato, de esos pacientes que dijimos que eran más o menos el 30%, de esos 30% que son fármacos resistentes, que están tomando una o dos medicamentos, 2 o 3 medicamentos, el 25% ni siquiera tiene epilepsia. Fíjense el margen de error que tenemos los neurólogos de epilepsia, que tratamos hasta un cuarto de los pacientes con epilepsia refractaria ni siquiera son epilépticos. Lo que muchas veces pasa es que coexisten las crisis con la pseudocrisis. O sea, un paciente quizás inició siendo epiléptico los primeros 2 o 3 años de su vida y después quedó con un cuadro psiquiátrico y después siguió teniendo pseudocrisis parecidas a las crisis iniciales, pero nunca tuvieron representación eléctrica. En el 10 al 40% de los pacientes coexisten las crisis con la pseudocrisis. O sea, fíjense que casi un tercio de los pacientes alternan entre crisis eléctricas reales y crisis psiquiátricas. Entonces yo estoy tratando con antiepilépticos lo que sería eléctrico, cuando en realidad gran parte de su problema es psiquiátrico. Fíjense, y esto es como para que ustedes entiendan hasta dónde llega la pseudocrisis, que hay pacientes que llegan hasta necesidad de un tubo por pseudocrisis. De ahí sale la idea de que el paciente se muerda la lengua, que el paciente se caiga y se golpee, o que el paciente se defeque o se orine, es un punto muy fuerte a favor de crisis, porque es raro que un paciente que haga pseudocrisis llegue a ese punto. Los hay, pero es raro que se muerda la lengua a propósito. Es muy difícil autoagredirse. Hay pacientes que lo logran porque tienen enfermedad psiquiátrica muy profunda, pero el grueso de la población que hace pseudocrisis es raro que logren esa capacidad de autoagredirse y lastimarse al tal punto de seccionarse la lengua. O que, por ejemplo, se caigan y no defiendan el golpe. Porque si el paciente se cae y pone el brazo para defender la cara, eso es una pseudocrisis. Ahora, si el paciente se cae de jeta y así como se cae, se parte la nariz, y uno ya tendría que pensar que es más chance de que sea crisis que pseudocrisis, porque es raro que superar ese instinto de defender la cara. Lo mismo que orinarse y defecarse, más allá de que lo pueden hacer, es raro que lo hagan y mucho menos si lo hacen en un lugar donde están incómodos. Si tiene este episodio en un colectivo, por ejemplo, bueno, es más raro que si te puede pasar de golpe si estás en tu casa y estás acompañado o estás solo. Es otras cosas. Si el paciente todas las crisis que hace las hace en lugares donde está acompañado, nunca las hace solo. Siempre que se cae arriba de una cama o de un sillón. Bueno, son cosas que nosotros vamos viendo para pensar en crisis y pseudocrisis. Entonces, el algoritmo sería episodios anormales, una situación no habitual. Lo primero que tenemos que ver es lo que está contando, ¿es epiléptico o no es epiléptico? Si no es epiléptico, pensemos si es cardiovascular, que no sea un síncope cardiovascular, que no sea un síncope vasogénico, que no sea un trastorno de sueño, que no sea algo psicógeno, que es lo que más nos lleva a los errores diagnósticos. Y si es epiléptico, lo primero que tenemos que ver es, ¿esto es una crisis aislada o es
la primera crisis de una epilepsia, o si yo entro robo, capaz ni siquiera es la primera crisis, capaz que me cuenta que ya ha tenido todo el episodio a lo largo de los últimos 2 o 3 años. Entonces, este sería el algoritmo de pensamiento. Cosas que no, crisis que no, esto de vuelta, las crisis únicas. Si yo un paciente tiene una crisis neonatal benigna, esos bebés recién nacidos de 15 o 20 días que tienen una crisis, bueno, esos pacientes, esos bebés pueden no ser epilepsia y ser que su cerebro esté irritado porque está muy inmaduro. Si es una crisis febril, tampoco significa que es epilepsia. O sea, si las crisis las hacen antes de los 5 años de vida y en contexto de fiebre, bueno, esto no necesariamente es epilepsia. Si son crisis reflejas, o sea, si le pasa la crisis siempre que ve sangre, si le pasa la crisis siempre que escucha un grito, si le pasa la crisis siempre que, eso no implica epilepsia. Si es porque consume alcohol y está en abstinencia, tampoco implica epilepsia, porque lo que está pasando es que quedó en abstinencia de un fármaco que venía consumiendo, que es el alcohol. Si la crisis la tiene porque consumió un fármaco o una droga, por ejemplo, cocaína, o consumió anfetaminas o pseudoanfetaminas, o se intoxicó con un antipsicótico, pueden tener crisis y eso es por fármaco. Si es porque se golpeó la cabeza dentro, como yo les dije, de las 3 semanas, si vos te golpeas la cabeza dentro de las primeras 3 semanas, podés tener crisis y no significa epilepsia. Crisis única o acumulación única de crisis. Bueno, esto que es una crisis que por ahí, lo que nosotros hablamos como la tormenta perfecta, el paciente hace 2 o 3 días no duerme, venía estresado por el estudio, se le dio una situación por ahí de mala alimentación, o se quedó sin mucho líquido, o lo que sea, bueno, se juntaron cosas, tuvo una crisis única, eso no significa que va a ser epiléptico. Ese paciente le va a dar la resonancia normal, le va a dar el laboratorio normal, uno con una sola crisis y con todo estudios normales, de vuelta, tenés un solo elemento, la clínica, entonces dices, bueno, vamos a esperar una segunda crisis, y ahí uno puede llegar a tener el diagnóstico. O que sean crisis provocadas, como por hipoglucemia o por anatremia, que no significa que son epilépticos, sino que tienen crisis por un problema que se puede resolver. Diagnóstico diferencial, de vuelta a lo que dijimos. La pseudocrisis, esto que es el gran problema del diagnóstico. Fíjense que en centros especializados, centros que se dedican a epilepsia, el 25% de los pacientes resistentes son pseudoepilepsia. O sea que no estamos hablando del diagnóstico hecho por Nicolás Falco, neurólogo cerebral. No, estamos hablando de un centro especializado en epilepsia. Tienen este sesgo de error en los diagnósticos de epilepsia. Y esto, que pueden coexistir las crisis con pseudocrisis, y a veces el neurólogo medica interpretando que todos son crisis y el paciente está teniendo las dos cosas. Se vuelve complejo. ¿Cuándo? Bueno, los factores de riesgo para pensar en pseudocrisis. Bueno, hay toda una serie de cuestiones emocionales y cargas emocionales que pueden aumentar la chance de que el paciente tenga pseudocrisis, que siempre tenga gente alrededor, que nunca relaje los esfínteres, que no se muerda la lengua, que nunca tuvo golpes, que no tenga el sueño posictal, que de golpe a veces nos pasa que el paciente hace la crisis delante nuestro y nosotros le decimos, bueno, y esto me ha pasado a mí estando en recorrida de sala con mis jefes, que el médico se le acerca y le dice, bueno, yo si ahora le golpeo con el martillo en el mentón, la crisis tiene que parar. Y le golpean y para. Entonces vos ahí te das cuenta que claramente el paciente tiene esta pseudocrisis. Uno le tiende trampas al cuadro para caer y para detectar que el paciente está manipulando eso. Otra cosa, tiene los ojos cerrados, vos le querés abrir los ojos y el paciente hace fuerza para cerrarlos. Los movimientos de la pelvis en su gran mayoría son pseudocrisis. Es raro que el paciente tenga convulsiones con movimientos copulatorios. Si son muy largas, también pensa en pseudocrisis. Si no tiene movimientos coordinados, o sea, las clonías son coordinadas con el tronco y de golpe mueve un brazo y cuando se concentra en el otro brazo deja de mover uno, cuando se concentra en las piernas deja de mover los brazos, porque si uno se pone a pensar, tener una crisis tónico-clónica no debe ser nada fácil. Bueno, eso de que los movimientos se van medio como bizarros, eso te hace pensar en pseudocrisis. Que tenga movimiento de los dos lados y esté hablando, bueno, eso obviamente te hace pensar en pseudocrisis. Claramente para ver si es pseudocrisis, el video G es clave. Si yo lo conecto, tengo la camarita, veo que el paciente está teniendo la crisis y en el electro no se ve nada, ese paciente está haciendo pseudocrisis. Bueno, el síncope, hay cosas que uno te hacen pensar en síncope, si el paciente está deshidratado,
tienen enfermedad cardiovascular previa, si se puso pálido y se transpiró, si es muy breve y la recuperación es tipo Lázaro, de golpe, ¡pum! O bueno, puede hacer el TIL test. Hay un score para pensar en crisis y síncope. Esto es importante, que lo tienen que saber ustedes. ¿Qué hacer ante una crisis? Primero, no dejar solo al paciente. Sacar la mayor cantidad de datos. Piensen que este puede ser el primer episodio de crisis de ese paciente. Puede ser epiléptico, ya se sabe el número 1200, pero si es el primero, la información como que ustedes recaben como espectadores de la situación va a ser importantísimo para hacer el diagnóstico. Despejar el área para que no se le vengan cosas encima. Si de golpe hay una lámpara o hay una mesita de luz en donde empieza a tirar manotazos, se le puede venir encima y lastimarse. Aflojarle la ropa para que no se estrangule, no le va a pasar, pero de golpe una camisa muy apretada o un buzo muy apretado, bueno, intentar de aflojarlo lo más que pueda. Protegerle la cabeza con una almohada o con algo si está en el piso, porque cuando empiece con clonías y hacer el opistótono, se va a golpear la cabeza con el piso y se va a probablemente a abrir la cabeza y va a aparecer sangre y todo el problema de eso. Colocarlo de costado, en decúbito lateral, porque va a tener cialorrea, esa famosa espuma, no es espuma, no hay jabón en la boca, sino que es cialorrea, empieza a generar mucha saliva. Esa saliva, si uno lo tiene boca arriba, hay riesgo de que se aspire. No le metan nada en la boca, la lengua no se la va a tragar. Lo único que le pueden poner en la boca es un trapito para que si cierra los dientes no se los rompa, porque puede tener bruxismo máximo y a veces en ese bruxismo se revientan los dientes, y esperar a que la crisis pase sola, obviamente llamando a la ambulancia. Si ustedes, si saben que es epiléptico, no, pero si no saben cuál es la condición del paciente y lo encuentran en la calle, obviamente activar la ambulancia porque no sabemos si esto es una hipoglucemia y hay que actuar rapidísimo para que no se muera, porque la hipoglucemia se terminan muriendo si no le pones un caramelo en la boca o si no le pones el glucosado, si no hacer el glucotest y hacer el diagnóstico. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico de epilepsia, aparecen las drogas antiepilépticas. Y acá vamos a hacer una mención media rápida porque ya esto es un tema por ahí muy específico del neurólogo, pero tenemos drogas que son las nuevas y las antiguas. Nosotros las drogas muchas veces les damos un tinte de su importancia para cada tipo de crisis. Y de golpe hay drogas que son para enfermedades generalizadas, que son más bien para la edad pediátrica o para crisis generalizadas. Hay otros pacientes que utilizan drogas para crisis focales, de ahí aparece, que son las que más usamos en el adulto, por ejemplo, la oxcarbazepina. La oxcarbazepina es un fármaco que tiene muchísima aceptación y un fármaco con mucha eficacia en crisis focales. Es un derivado de la carbamazepina, es un fármaco que tiene un mejor perfil farmacológico y mejor perfil de efectos adversos. Actúa sobre el GABA y sobre los receptores MDA, tiene una actuación, es de farmacocinética oral. Lo importante es detectar cuáles son endovenosas, todas son orales, pero hay un grupito que pueden ser endovenosas, que son las que usamos para los pacientes que llegan a guardia. Tiene un metabolismo hepático y renal. Se utiliza una dosis inicial de 300 miligramos y después se va subiendo y se puede llegar hasta dosis de 3 gramos, hasta 3000 miligramos. Las pastillas vienen de 300 o de 600, o sea que puede usar hasta 5 pastillas de 600. Se toman 3 dosis, empezamos con 300 y después vamos subiendo de forma gradual hasta llegar a la dosis necesaria. Una buena dosis puede ser 1200, 1200 miligramos, que serían 2 comprimidos de 600 dividido entre estómago, puede tomar medio, medio y uno, o bueno, eso se puede ir viendo. Los efectos adversos más comunes son la ataxia y la somnolencia, por eso hay que ir de a poco. Estos efectos adversos aparecen cuando el paciente arranca con dosis muy altas de golpe. Y otra cosa muy importante es que puede dar hiponatremia. Hay que tenerlo en cuenta porque puede ser que la hiponatremia la desarrollen a lo largo del tiempo. Puede ser hepatotóxico, puede ser hematotóxico. O sea, los pacientes tienen que controlarse con hemograma, hepatograma y ionograma cada 6 meses, un año. Y es un fármaco que se puede dosar. Como tiene metabolismo hepático, y sabemos que el metabolismo hepático no es igual en todas las personas,
Quizás nosotros le subimos el medicamento a 1200, que es una dosis habitual para un adulto, y el paciente sigue teniendo crisis, y nos encontramos con que le hacemos un dosaje y tiene la dosis muy baja en sangre, porque ese paciente es un metabolizador rápido. Entonces le tengo que subir a 3000 miligramos, porque ese paciente con 3000 recién capaz está en una dosis adecuada antiepiléptica, que es más o menos entre 3 y 40. Otro fármaco que se utiliza tanto para crisis focales como para generalizadas, por eso lo usamos mucho en adultos, es la lamotrigina. Se usa por vía oral, es otro de los medicamentos que no tiene endovenoso, se metaboliza por la glucuronización, actúa sobre los canales de calcio, pero el mecanismo de acción no está tan claro. Bueno, de vuelta, por vía oral, se toma en 1 o 2 tomas diarias. La dosis inicial es de 25, esto es muy importante, la lamotrigina hay que usarla de inicio muy lenta. La dosis de mantenimiento puede ser hasta 100 y 200 miligramos por día, pero se inicia con 25. A la semana o a las 2 semanas, depende de qué tan cauto quiera hacer, se sube a 50. A la semana, 2 semanas, se sube a 75 y después se sube a 100. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se sube lento? Así como la carbamazepina, la oxcarbazepina, yo la subía lenta para no tener somnolencia ni ataxia. Acá el principal efecto adverso, que puede ser somnolencia y ataxia, pero es mucho menos frecuente, es que puede dar un Steven Johnson o una necrólisis epidérmica tóxica, que es una enfermedad gravísima con una mortalidad del 60% y tiene una implicancia y una incidencia directamente proporcional a la velocidad con la que yo instauro la lamotrigina. Este Steven Johnson o necrosis también se puede ver con la fenitoína, con la carbamazepina, con la oxcarbazepina. Por eso son fármacos que nosotros tenemos que advertir cuando lo empezamos a dar. Si se brotan, suspender. Si se empiezan con brotes, con pápulas o con máculas rojas en el pecho o en los brazos, suspender el medicamento de manera abrupta, aunque tenga riesgo de crisis, porque si esto lo sigue tomando en el tiempo, ese paciente va a terminar con una enfermedad dermatológica gravísima con alta tasa de muerte. Bueno, fíjense los casos de necrólisis epidérmica que puede haber, se tratan como quemados, realmente son cuadros gravísimos. Acá hubo un caso de una chica que venía tomando carbamazepina, se la rotaron a la motrigina y hizo un cuadro que terminó internada gravísima. Bueno, por suerte no pasó nada, pero bueno, obviamente. Y lo otro que pasa es que si el paciente hace la toxicidad con la motrigina, es altamente probable que la haga con la carba, con la fenitoína y con los carbas. O sea, que ese paciente ya tiene que tener una advertencia con esos 4 grupos de fármacos. Bueno, topiramato, otro fármaco que se utiliza en adultos. Sí. Disculpe, en el caso de que ella tenga que tener una advertencia con esos fármacos, ¿cómo se lo trataría farmacológicamente entonces? Y se busca otro fármaco que no sea ninguno de esos 4. Por ejemplo, puedo usar topiramato. Tengo que usar otro fármaco que sirva para las mismas crisis, que sean crisis de adultos focales, como el topiramato. Yo lo que todo estoy mostrando acá son todos fármacos para crisis focales del adulto. Tengo que irme a un fármaco que no tenga chances de hacer necrólisis epidérmica. Y ahí aparecen, como digo, topiramato, levetiracetam, braviracetam, bueno, otros fármacos. Topiramato es uno de ellos, es un fármaco relativamente nuevo. También pareciera que actúa sobre los canales de calcio y sobre los AMPA, pero hay toda una serie de funcionamientos del topiramato que no lo tenemos tan claro. De hecho, se utiliza mucho como estabilizante de ánimo y como antimigrañoso. Tiene metabolismo hepático. Se inicia con dosis también bajas, 25, 50, 100. La primera dosis terapéutica es 200, o sea que uno tendría que arrancar con un tratamiento de 200 y después se puede subir hasta 400, de acuerdo a lo que necesite el paciente. Como efectos adversos más comunes, el paciente suele tener episodios de falla cognitiva, fallas de concentración, y es por eso es un fármaco que no usamos mucho en adultos mayores, porque ya el paciente adulto mayor tiene tendencia a tener trastornos de cognitivo. Bueno, si le agregamos esto es peor. Una de las cosas que puede aumentar el topiramato es la litiasis renal. Es una de las pocas contraindicaciones que tiene. Si el paciente tiene antecedentes de litiasis renal, no puede usar topiramato.
Y otra cosa que puede dar es algunos síntomas transitorios como parestesias o otros síntomas de ese tipo que el paciente se lo puede advertir de que no es necesario que reduzca su tratamiento por ese tipo de síntomas parestésicos en las manos. Otro síntoma que puede tener es pérdida de apetito, por eso también se usa en algunas veces para el control de la obesidad. Otro fármaco que se utiliza muchísimo es el levetiracetam. El levetiracetam se une a las proteínas SB2A, que son las que hacen que se liberen los neurotransmisores, o sea, reduciría la liberación de neurotransmisores medio de manera general. Tiene un mecanismo renal, fíjense que todos tenían hepático, este tiene renal, entonces es muy bueno para aquellos pacientes que tienen disfunción renal o que tienen fármacos que interactúan con el riñón, con el hígado, entonces claramente usamos este fármaco. Si el paciente tiene falla renal, quizás no es el fármaco que utilizaríamos o tenemos que saber que va a tener que corregir la dosis de acuerdo a la falla renal. Se toma 2 o 3 veces por día, se inicia con 500 y fíjense que se puede subir de manera diaria, o sea que no tengo que esperar una semana como el resto de ir subiendo, yo le puedo empezar con 500, después subir a 1000 al día siguiente, después a 1500, a 2000, hasta llegar. La primera dosis terapéutica es 1000 y la dosis máxima es 3000. Hay reportes de dosis máxima de 4500 con muy buena tolerancia, pero por etiqueta la dosis máxima es 3000. Los efectos adversos son muy pocos, es un fármaco bastante noble, y de hecho, junto con la lamotrigina, y esto es un dato importante, son los dos fármacos que se utilizan fundamentalmente en mujeres jóvenes porque son los que son más amigables con el embarazo. Entonces, una mujer joven que tiene riesgo de embarazo, buscado, si es buscado, claramente lo puede programar, pero si no es buscado, uno tiene que estar atento a esa situación. Bueno, levetiracetam y lamotrigina son los dos fármacos amigables con el embarazo y que nosotros intentamos de que los pacientes, cuando son mujeres jóvenes en edad fértil, estén bajo tratamientos con ese tipo de fármacos. Lo que puede dar es aumento de la irritabilidad y de la psicosis. Y es un fármaco, el levetiracetam, que tiene formulación endovenosa. Es otro de los pocos fármacos que van a ver en las guardias como antiepilépticos. La guardia endovenosa hay fenitoína, levetiracetam y ácido valproico en muy pocos lugares, pero también hay ácido valproico. De las drogas clásicas, la carbamazepina, que es muy parecida a la oxcarba, tiene los mismos efectos adversos, pero mucho más aumentados, tiene casi todo metabolismo hepático, actúa sobre los canales de sodio, puede dar hiponatremia. Hay que empezarlo bien despacito por el Steven Johnson y por los efectos adversos. Se utiliza muchísimo, es muy bueno para las crisis focales. Hay que controlar el hemograma, el sodio, el hepatograma cada 6 a 12 meses. Se administra 2 o 4 veces por día. Viene uno de liberación controlada, que es el LC, depende de la marca, que se puede usar una vez al día. La fenitoína es otro fármaco que, como les dije, tiene la difeniledantoína o fenitoína es lo mismo, tiene endovenoso, por eso tiene dosis de carga, se puede usar en un bolo lento porque puede ser cardiotóxico, puede dar arritmias mortales. Si yo le paso la dosis que necesita de carga en un bolo rápido, el paciente hace una arritmia y se muere, una arritmia tipo una torsada de point que es muy difícil de sacarlo. Por eso hay que administrarlo cuando es en bolo muy lento. El fenobarbital es un fármaco ya muy, muy viejo, es un barbitúrico, interactúa con el GABA. Hay pacientes todavía con esto, porque hace mucho se usaba, y los pacientes una vez que lo usan es muy difícil sacárselo porque genera un acostumbramiento y una adhesión al paciente muy fuerte. Es un fármaco que hoy no se usa por eso, porque tiene una dependencia muy alta. El ácido valproico, fármaco que se utiliza un montón, está totalmente contraindicado en el embarazo, por eso intentamos que las mujeres jóvenes no lo usen. Tiene un metabolismo hepático, las dosis iniciales son más o menos entre 800 y 1200, perdón, las de mantenimiento. Uno arranca, hay dos formas de ácido valproico, uno es el divalproato de sodio, que las pastillas vienen de 250 y de 500, y el otro es el valproato de magnesio, que viene de 200 y de 400. No son intercambiables los fármacos, no es que un paciente un día puede tomar valproato de magnesio, el otro día valproato de sodio, son unos
valproato de magnesio, el otro es divalproato de sodio, y son dos fármacos diferentes, más allá de que son el mismo perfil, tienen una farmacocinética diferente y no se pueden intercambiar. Se utilizan para todo tipo de crisis, tienen excelente eficacia, pero bueno, tienen esto que son hepatotóxicos, hematotóxicos, hay que controlarlo cada 6 meses con sangre, y es el fármaco más contraindicado en embarazo, porque el que tiene más tasa de malformación. Entonces, en mujeres jóvenes, hoy la recomendación mundial es que las mujeres jóvenes no estén con ácido valproico. Bueno, las benzodiazepinas es otro antipiléptico ampliamente utilizado, también viene en formulación endovenosa, sirve fundamentalmente para cuando el paciente está entrando en crisis y no sale, entonces se utiliza como para sacarlo de lo que sería una crisis prolongada, que se llama estatus epiléptico, y cuando las crisis demoran más de 20 minutos. Bueno, chicos, eso es todo. ¿Preguntas? ¿Algo que me quieran decir? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir, hacer? Muy buena clase, simplemente. Bueno, gracias, Raúl. Bueno, chicos, sé que están estudiando, sé que rinden el viernes, así que, bueno, sigan metiéndole, éxitos, y saben que si tienen alguna duda y creen que se las puedo resolver o ayudar, creo que tienen mi mail, así que me la hacen llegar por ahí. Muchas Les dejo un gracias. saludo. Gracias. Nos vemos, que anden bien. Gracias. Gracias. Adiós.